Bueno, les dije que les quería contar un testimonio. Hace 8 días Mauricio predicó acerca de la alabanza. ¿Qué es la alabanza? ¿Por qué alabar? ¿Cómo alabar? Y la importancia que tiene alabar. Y yo quiero contarles que eso que hago hoy no lo hacía hace algunos años. Yo más o menos en el 1999, estamos hablando del siglo pasado, y las canas no significan mucho. Tenía el temor, vergüenza y miedo de hacer lo que hago hoy. Me daba pena saltar en una alabanza. ¿Qué dirán? Yo pensaba, qué loco es que esta gente, ¿por qué saltan? ¿Por qué gritan? Y el Señor se encargó de mostrarme la importancia de alabarlo a Él con completa libertad, de saltar, gozar, gritar. Y por eso me hago aquí adelante, no para que ustedes me vean, para ser ejemplo de los niños, para que ellos también alaben al Señor con el corazón, con esa pasión. ¿Ustedes qué creen que hacen cuando van a un estadio y mete gol la selección Colombia? Saltan de pasión y no les importa gritar. ¿A ustedes les importa gritar cuando mete gol la selección Colombia? No les importa quién está al lado, gritan, lloran, se arrodillan, hacen de todo. Lo mismo es con el Señor, es la misma pasión, aún mayor, porque es nuestro Salvador. Yo quería contarles ese testimonio porque sí me impactó y realmente les puedo decir que fue el Señor el que hizo ese cambio en mí, porque hubiera sido por mí, seguiría calladito sin levantar las manos y quieto en ese lugar. Los invito a que se animen, no por obligación, háganlo con gusto, que el Señor les muestre. Él lo va empujando a uno y le va diciendo, y cuando usted esté en silencio, Él le va diciendo, arrodíllate. Y usted obedézcale, no le importe quién está atrás, adelante, a su lado y lo va a mirar, no le importe, arrodíllese si Él le ordena que se arrodille. Si le ordena que salte, que grite, hágalo, obedézcalo. De verdad que es una bendición. Bueno, muy bien, hoy venimos con un tema que el Señor nos ha regalado, y es que hay una cantidad de actividades y tareas o encargos que nosotros debemos desarrollar, para los cuales nunca fuimos entrenados, nunca tuvimos una dirección, nadie nos enseñó, nadie nos guió, nadie nos dio la instrucción de cómo deberíamos hacerlo. Y una de esas tareas es la de ser padre, la de ser papá. ¿A alguien le enseñó a alguien cómo ser papá? Nadie, ¿no es cierto? Y tenemos la costumbre de decir que es una tarea para la cual nadie nos ha enseñado, pues realmente nadie nos ha instruido cómo hacerlo. A veces no hay ningún curso, no hay ningún tema, no dice en la universidad curso avanzado de cómo ser padre nivel 1 o cómo ser padre nivel 2 e ir subiendo. Nadie nos ha enseñado. Tampoco nos han dicho esto para los padres hombres, cómo cambiar pañales. Nadie le enseña, pero creo que a todos los papitos nos tocó en alguna época cambiar pañales. Así hayan sido de tela o ya más modernos, ya ahora sí es facilito con los pañales desechables, ¿no? A mí me alcanzó a tocar con los de tela y digo, no es por las canas, pero me alcanzó a tocar cambiar pañales y no pinchar al niño hacerle una cirugía previa con el gancho. No hay curso para eso. Y mucho menos va a haber curso que se llame un curso avanzado de interpretación del llanto. Ustedes, los que ya fueron padres, que están en ese proceso, ¿se acuerdan cuando el bebé se levanta a las 12, 1, 2 de la mañana llorando
generalmente primero se levanta la mamá, pobrecita, cansada, estresada. Lo primero es que tiene hambre, entonces saca la alacena y lo pone a comer. Listo, terminó, le pasó por 5 minutos y continuó llorando. Entonces viene el codazo para que siga el turno suyo como hombre. Y usted así con los ojos medio abiertos y medio cerrados coge al niño, a la niña, lo pone en el hombro, le saca los gasecitos porque usted dice que le quedó un gasecito cuando queda bañado de algo calientico. Bueno, no es suficiente con eso, ya le pasó el gasecito, sacó el gas, se acuesta y vuelve y llora. Y vuelve y llora. Al rato de pronto hace una gracia grandota y le toca cambiar pañales. Interpretar el llanto de un niño es bien complicado. ¿Cuándo está llorando porque le duele algo? ¿Cuándo está llorando de hambre? ¿Cuándo está llorando porque el calor lo tiene sofocado? Es bien complicado. Pero el Señor se encarga, o vamos aprendiendo, y esto no tiene cursos, ¿no es cierto? Realmente no hay una manera clara de aprenderlo o de que le digan a uno en la universidad, en el colegio, es que cuando el llanto es así y el timbre es así, es por hambre. Cuando es asá, es porque le duele. O si es así, es porque es calor o frío, ¿no? Pues les voy a mostrar que, contrario a lo que nosotros pensamos, sí hay curso para aprender a ser padres. Y el título de la enseñanza, para quienes quieren tomar nota, es: Padres somos únicos. No hay uno igual a otro o uno mejor que otro, depende, eso lo van a ver ustedes, pero somos únicos. El trabajo que hace usted no lo puede hacer otro papá. Lo que usted le puede enseñar a su hijo no se lo puede enseñar a otra persona. Quiero que me acompañen, quiero hacer claridad. Casi todos los versículos que vamos a ver hoy tienen o están en la versión La Palabra de Dios para Todos. De pronto algunos van a ser con la Reina Valera y otros con la Nueva Versión Internacional, pero la mayoría es con la Palabra de Dios para Todos. Acompáñenme a Génesis 1, 27 y 28. Y creo que quienes me han oído predicar casi siempre inicio con esos dos versículos, pero es que ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Me gustaría que cuando lo tuvieran dijeran amén para poder saber que ya están todos en el sitio y poder. Amén. Dice: así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón, no nos dice hombre, y a la mujer, y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Quiero que miremos con detenimiento este versículo porque el Señor me habló muchas cosas al respecto con relación a este tema. Tener muchos hijos. Algunos dirían: uy, qué bueno, ¿no? Y es el propósito de Dios, que poblemos la tierra. Pero miren algo muy especial que hay en ese versículo. Quiero que miremos con detenimiento dos cosas. Primero, el propósito de Dios cuando creó a Adán y a Eva, estaban en la presencia de Dios, no estaban apartados de Dios. El propósito, después de haberles dicho que el propósito del ser humano era que se multiplicara, ¿no es cierto?, que tuviera muchos hijos para que dominaran la tierra. No los iba a dejar solos, crearlos para después botarlos al mundo para a ver cómo se defienden, cómo lo pueden hacer. La intención de Él en su corazón era enseñarles cómo ser padres, cómo ser papá y mamá. Pero la caída del hombre alejó a Adán y Eva, y de pronto esa primera generación no tuvo esa habilidad, y de pronto nosotros
tenemos todavía en un lastre con respecto a eso. Por eso decimos que nadie nos ha enseñado, ni hay curso, ni hay nada para poderlo hacer. Pero Dios, que es el Padre perfecto, nos va a enseñar cómo debemos educar a los hijos y la importancia que tienen los hijos. La importancia es que ellos son la herencia y ellos son el futuro. Si van a llenar la tierra y la van a gobernar, tienen que hacerlo de una manera correcta, ¿no es cierto? Vamos a ver en el versículo 27. Dice: así que Dios creó al ser humano. Primero que todo, somos creación de Dios, y eso no tiene ninguna duda, somos creación de Dios. Espero que no haya todavía dudas de que provenimos del mono, porque no veo a ninguno con cola de mono ni nada parecido. Somos creación de Dios, tajante, es claro. Pero no solo eso, nos creó a su imagen y semejanza, perfectos como Dios. Pero quiero hacerle una aclaración: no somos dioses. ¿Somos perfectos como Dios? Sí. Somos la imagen de Dios. Solamente reflexione en eso. Usted es la imagen de Dios. Mire al vecino, es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Usted es la imagen de Dios. Luego nos dice que creó al hombre y a la mujer, o al varón y a la mujer. Tampoco hay duda al respecto. Aquí no hay términos intermedios o que fue que nació así, no. Creó al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó, dice la Reina Valera. No hay confusión en eso, por si todavía hay alguna duda. No hay confusión en eso, la palabra es muy clara. Luego en el versículo 28 empieza con lo siguiente, dice: y los bendijo diciendo. ¿Qué es bendecir? Hablar bien, exaltar a una persona con sus cualidades. Es edificarlo diciéndole sus cualidades, pensar bien de esa persona. Dios bendijo al ser humano con lo mejor. Piensa lo mejor de usted y de mí. Él no se equivoca. Él piensa lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso dice: y los bendijo diciendo. ¿Cómo los bendijo? A través de la palabra. A través de la palabra. Recuerden, la palabra tiene poder. Tiene mucho poder, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Luego si viene y dice: tengan muchos hijos o multiplíquense. Hasta ahí, listo, que sean cantidades, pero no es a la loca. Para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Si se va a ejercer control sobre él, debe haber una disciplina, debe haber una rigurosidad y debe haber algo especial que nos tiene que enseñar para poderlo gobernar. No cualquiera gobierna, no cualquiera gobierna su casa, no cualquiera es gerente de una empresa, sino pregúntenle a Mauricio. No cualquiera es el director técnico de la Selección Colombia, no cualquiera es el presidente. Tenemos que ser instruidos, y para que ellos hayan llegado a cada uno de esos cargos ha costado estudio, dedicación, experiencia. No es gratis. Entonces Dios sí quiere enseñarnos cómo gobernar el mundo, cómo llegar allá. Y Él nos muestra de qué manera es que quiere hacerlo. ¿Cómo va a enseñarnos? ¿Cómo aprendemos? Vamos a ver 3 punticos. Primero, ¿cómo aprende el ser humano y cómo aprende el niño? ¿Ustedes qué creen? Vamos a Levíticos 19. Levíticos 19, vamos a leer del
del 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Eso qué es? Ejemplo. Sean santos porque yo les he dado el ejemplo de ser santo. Lo primero, la primera manera como aprende el ser humano y como aprenden los niños es a través del ejemplo. ¿Sí? Miremos con detenimiento la parte del 1. El Señor le dijo a Moisés, no le dijo, si de pronto quiere, vaya y dígales. Es sencillo, el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas. No le dijo, si usted quiere, vaya, compártales. Si usted quiere, coménteles a ver si quieren escucharlo. Diles a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Es una instrucción clara. Esto nos muestra que se aprende del Padre. Y el mejor Padre es Dios, nuestro Creador. Es el mejor papá. Y Él quiere enseñarnos cómo debemos ser nosotros y cómo deben ser nuestros hijos para que gobernemos este mundo. Son tan importantes los padres que al final, en el versículo 2 dice, cada uno de ustedes, ahí en Levíticos 19:3 dice, cada uno de ustedes respete a su padre y a su madre y respete también mis días de descanso. Pero me llamó mucho la atención eso. Respete a su papá y a su mamá, porque es la figura de Dios en el hogar. Porque el papá y la mamá tienen la obligación y el deber de enseñarle a los hijos. Y el propósito de Dios es que le enseñemos de acuerdo al ejemplo que nos da el Padre, que es nuestro Dios. Amén. Respetar a padre y madre. Veamos otro ejemplo, Levíticos 20, ahí adelantico. Con eso no nos demoramos mucho. Dice, pero yo les digo que ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se las daré como su propiedad. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Ese primer párrafo, ¿qué tiene que ver con esto? Le está dando una bendición. De acuerdo a lo que leímos inicialmente, los bendijo diciendo, aquí les había dicho y les había prometido que les iba a dar la tierra prometida que fluía leche y miel. Les está recordando nuevamente a través de palabras la bendición. Luego dice, yo soy el Señor su Dios, los he tratado diferente que a las otras naciones. Dios a ustedes y a mí nos ha tratado diferente a los que están allá afuera en el mundo. Y eso debe ser claro para nosotros. Así que deben distinguir entre los animales puros e impuros y las aves puras e impuras. No deben contaminarse comiendo aves, animales o lo que se arrastre por el suelo y que yo he determinado que son impuros para ustedes. Ustedes deben ser santos para mí, porque yo soy el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Y aquí viene otra cosa. Si el Señor nos está diciendo que así que deben distinguir entre los animales puros e impuros, es porque ya lo había enseñado. Para que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, tenemos que saber qué es bueno y qué es malo. De lo contrario, todo es igual, no importa. Hagamos lo que sea porque no hay diferencia. Pero cuando nos han enseñado que esto es bueno y que esto es malo, nos lo han enseñado. Y el Señor dice que deben distinguir. Y luego dice,
ustedes deben ser santos, bueno, por aquí, no deben contaminarse con aves, animales o lo que se arrastra por el suelo, y que yo he determinado que son impuros. ¿Quién determinó que era impuro y que no? Dios. Pero también se lo enseñó al hombre porque le mostró y le está diciendo, debe distinguir entre los animales puros e impuros. O sea, nos está enseñando cómo debemos ser papás. ¿Cómo aprendemos? Con el ejemplo. Y no tenemos excusa porque el que nos enseña es el Señor. Y aquí viene un tic que a mí me impactó muchísimo. Hay una cantidad de estudios acerca del conocimiento y de cómo aprende un niño. Y resulta que el niño solamente aprende el 30% de lo que su papá le enseña. El restante 70% lo imita. No sé si entendieron la importancia. Solamente el 30% lo aprende, el 70% lo imita. ¿Usted quiere verse reflejado? Vea a su hijo. Eso es lo que es. Nosotros los padres somos la puerta de la casa. Y a la casa entra la bendición o la maldición por ti, papá. Por ti, mamá, cabeza de hogar. Depende de lo que tú hagas. O entra la bendición o entra la maldición a la casa. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Qué haces? ¿Qué le dices a los niños? ¿Qué hablas? ¿Cómo lo comentas? Eso lo entiende el niño y eso lo está aprendiendo. Y si no lo aprende, lo imita. Y si no lo aprende, lo imita. Quiero que veamos 3 ejemplos de lo que somos las puertas, 3 ejemplos bíblicos. Primera de Samuel 24, 14 al 17. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl, ¿por qué perdió la gracia delante de Dios? ¿Se acuerdan? Porque cuando David venció a Goliat, alabaron más a David que a Saúl. Decían, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y le empezó el egoísmo y la envidia en su corazón. Nunca lo sanó. Y duró muchos años persiguiendo a David para matarlo por eso. Y a pesar de que su hijo, Jonathan, era muy amigo de David, era tan amigo que le ayudó y David lo convenció de que realmente Saúl quería matarlo, y el mismo Jonathan se dio cuenta y le dijo que huyera y le dio las pautas para que huyera. Y David tuvo 2 oportunidades, por lo menos nos habla la Biblia, 2 oportunidades que lo tuvo para haberlo matado, ambas en una cueva. En una le cortó la capa y en otra lo tuvo cerca, pero vamos a ver solo una de ellas. ¿Qué le dijo David? ¿A quién persigue? ¿Contra quién va a pelear el rey de Israel? Persigue a quien no le va a hacer ningún daño. Es como perseguir a un perro muerto o a una pulga. Que el Señor sea quien juzgue entre nosotros dos, que Él me ayude y muestre que estoy en lo cierto y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl preguntó, ¿eres tú quien me hablas, hijo mío? Y entonces se echó a llorar y luego dijo, eres más leal que yo, has sido bueno conmigo y yo en cambio he sido malo. Y las 2 veces lo confesó, pero no cambió, siguió persiguiendo a David. ¿Y cómo terminó? Muerto en batalla con su hijo Jonathan. Y hace unos días, en esta semana, tuvimos el devocional cuando David le hace un lamento a
a Saúl y a Jonathan, respetando, ahí se ve el amor de Dios reflejado a través de David. Siempre supo que era el ungido de Dios, a pesar de todo lo que le hizo y la oportunidad que tuvo para matar a Saúl, nunca lo hizo, lo respetó porque era la autoridad que Dios había impuesto. Y le dolió mucho también la muerte de Jonathan, que no tenía nada que ver. De esa manera, quiero que se fijen que la maldición entra a la casa y las consecuencias no las paga solo usted, papito o mamita, la pagan los hijos también. Entra a través de usted. Tenga mucho cuidado. Pero de igual manera entra la bendición. Miremos lo que dice Génesis 12:2. Génesis 12:2. Dice: te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quien te bendiga, maldeciré a quienes te maldigan y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y ahí hay un numeral y hace aclaración, dice: toda familia en la tierra desearía recibir las mismas bendiciones que tú has recibido. Y esta es la bendición de Dios para Abraham. Y a través de la familia de Abraham y su familia, la bendición hoy la recibimos cada uno de nosotros. Amén. Al creer, la recibimos cada uno de nosotros. No tenemos nada que envidiar. Es más, cuando tú estás de acuerdo con Dios, va a defenderte y va a defender tu familia, sin importar qué pase. En Isaías 37:35 podemos encontrar esto. Dice: por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Por consideración a David mi siervo, defendió la ciudad de Jerusalén. Dios nos defiende cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, no perfectas, porque no somos perfectos, nos equivocamos y mucho. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él defiende nuestro hogar y nuestra familia, sin importar. David tuvo también muchas debilidades, y para qué enumerarlas, ya las conocemos, y problemas con su familia, el problema de adulterio, el haber puesto a su soldado en el frente de guerra para que lo mataran, en fin, muchas cosas, pero Dios lo seguía amando porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Igual pasa con ustedes y conmigo. El Señor nos sigue cuidando. La importancia de tener cuidado, porque nosotros somos las puertas de lo que entra a nuestro hogar. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo en internet? ¿Qué estamos comentando? ¿Qué tenemos en las redes sociales o qué estamos mirando en las redes sociales? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿De qué manera les estamos hablando? Eso trae bendición o trae maldición. Y no importa que ya no tengamos hijos, hay nietos y vendrán nietos. En el caso mío espero nietos pronto. Y eso que no está Luz Daddy por acá para que hubiera saltado. Pero es necesario, esa es la ley de la vida. Y que procreen muchos hijos para que hereden. Pero ¿qué es lo que deben heredar? Deben gobernar este mundo que está en tinieblas, sí, pero precisamente somos la luz del mundo, y eso es lo que quiere el Señor, que seamos diferentes. Entonces, ¿cómo aprendemos? A través del ejemplo de los padres, y el mejor ejemplo es nuestro Padre Celestial. Hay otra manera de aprender, y es de la palabra de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 6, 5 al 9.
Deuteronomio 6 del 5 al 9. Dice: dice en esta versión: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién le está hablando el Señor acá? A nosotros, no a los hijos. Nos está hablando aquí a nosotros. Es clarito. Luego en el versículo 6 dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. ¿A quién le sigue hablando? Y ahí viene la instrucción. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando estés caminando. En la Reina Valera dice: cuando estés en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio. ¿Cuántos se ponen una hebrita que para recordar, tengo que recordar algo, entonces me pongo una hebrita? Desde esta época el Señor nos está diciendo que recordemos, pero la palabra de Dios. Escríbelos en la puerta de tu casa y en la entrada de tus ciudades. Algo que me impactó de esta parte es que debemos en todo momento estarle hablando a los niños de la palabra de Dios. Pero cuando dice que los escribamos, yo no sé si alguno de ustedes tiene escrita en la nevera, en el baño, en la puerta del cuarto, o en el espejo del peinador, o en alguna parte visible, tiene algún versículo que le haya llamado la atención y lo tiene escrito. Yo lo hacía con mucha frecuencia. Y estaban pegados, aún todavía en la casa hay pegados en la nevera, en el cuarto, la palabra del Señor. Pero lo que más me impactó es cuando dice que escríbenlos en las puertas de tu casa. ¿Alguien pondría un letrero en la puerta de su casa diciendo Jehová vive y un versículo? Bueno, y a la entrada de tus ciudades. Ponen un letrero que siempre me ha llamado la atención llegando aquí a Neiva, de gnósticos, siempre ahí y en Garzón está el mismo letrero. Pero nosotros no somos capaces de poner la palabra de Dios en la entrada de nuestras ciudades, pero los demás sí pueden poner todos los mensajes del mundo y no les da miedo, y nosotros tenemos la instrucción de hacerlo, de hablarle a nuestros hijos en todo momento de la palabra de Dios, en toda situación, en toda circunstancia. Y les cuento, yo lo hacía con Juan Felipe y Sarita, y por pestañear, por dejar un momento, de pronto un año, no sé, de persistir, si el hijo mayor está fuera de los caminos de Dios, y duele mucho, pero sé que él regresa a los caminos porque es la promesa que Dios nos da, y no dejo de perseverar en eso. Todavía no, que me falta un poquito y no dejo de perseverar en eso porque el Señor se encarga de traerlo, pero no podemos dejar de perseverar en enseñarle la palabra de Dios. ¿Qué debo enseñarle al niño? Yo les doy un consejo, así como dice Deuteronomio 6, 7 y 9. En todo momento, a toda hora, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Siéntese 5 minutos, alárguelo luego a 10, luego a 20, el tiempo que sea necesario. Y usted con él medite en lo que dice Proverbios. Y va a ver la bendición que hay en su vida. ¿Y cómo debo corregir al niño? Me gustaría poderles decir
¿Cómo se debe corregir al niño? Hay un proverbio en 23, del 13 al 14, que muchos dicen que no debe ser así. No te niegues a castigar al muchacho, que unos cuantos azotes no lo van a matar. Dale unos azotes y así le librarás de la muerte. Efectivamente, la Constitución protege del maltrato a los niños, pero sí tenemos que corregirlos. Y yo quiero darles unos tips pequeñitos de cómo se debe corregir al niño sin maltratarlo. Y eso lo aprendí. Me costó, sí Señor, me costó, hasta que aprendí a hacerlo como dice la palabra de Dios. Y me costó con mis hijos, pero aprendí a hacerlo. ¿Y cuáles son esos? Primero, el niño desde bebecitos hasta jóvenes, hasta cierta edad, porque ya hay jóvenes que si usted les dice algo, se levanta y de pronto se voltea y lo maltrata a usted. Entonces, este consejo es desde bebecitos hasta entrados en la adolescencia. Primero, usted tiene que decirle al niño que lo va a corregir. ¿Y por qué lo va a corregir? No lo haga en público. No lo haga en público. Llévelo a un cuarto, ni lo vayan a corregir los dos al tiempo, papá y mamá. Quien detectó el motivo de corrección es el que lo lleva y lo corrige. Segundo, al niño hay que decirle por qué lo va a corregir. Lo mira a los ojos y le dice: te voy a corregir porque estás haciendo esto, esto y esto que no agrada a Dios y tampoco me agrada a mí, y te voy a corregir. Dos, hay que azotarlo, pero de una manera especial. Nunca lo haga con la mano. Nunca lo haga con la mano. Y menos le vaya a golpear en la cara. Es algo que le daña el corazón al niño de por vida. Muy difícil de sanar. No lo hagan. Si los va a corregir, hágase una tablita de 5 centímetros de ancho o 20, 30 centímetros. Y usted lo pone sobre sus pies, después de haberle dicho por qué lo va a corregir, le baja el pantaloncito, el cuco, y le da 2 o 3 golpecitos duros que sientan, pero sin irlo a maltratar. Déjelo que llore. Déjelo que llore. Él va a llorar, y cuando termine de llorar, pídale perdón, pero no porque usted se haya equivocado al corregirlo, sino porque usted tiene que restaurar el corazón del niño. Así como usted le pide perdón a Dios y perdona a Dios, Dios no ha hecho nada contra usted. Usted es el que le ha fallado a Dios, pero usted tiene que pedirle perdón a Dios para sanar su corazón y poder restablecer la comunicación nuevamente con Él. Y finalmente, dele un abrazo a ese niño y salga de la mano con él. Y nunca le vaya a azotar estando usted airado, de mal genio, porque lo va a dañar, o lo va a marcar, o le va a causar daño en su corazón. Primero usted tiene que estar tranquilo para poderlo hacer. Y si está en un sitio público, llévelo al baño, o dígale que en la casa lo va a corregir, pero cuando usted le diga que lo va a disciplinar, que lo va a corregir, hágalo. Si usted no lo hace, le dice que lo va a corregir y no lo hace, está perdiendo autoridad delante de él, y de ahí en adelante le va a tomar del pelo. Y va a ver que va a ganar al niño. Lo único es que no lo deje ni un momento en todas las etapas de su crecimiento. El día que usted parpadee, ese día se puede desviar. Hay que perseverar, no dejarlo, para poder disfrutar de lo que dice Proverbios 23, 15, 16. Hijo mío, si te haces sabio, se me alegra el corazón, me sentiré muy feliz y eres honesto en lo que dices. ¿Usted se siente gozoso cuando su hijo triunfa, cuando él hace las cosas bien? Todos queremos eso, porque cuando
está fuera de los caminos de Dios, usted sufre. Y sufre mucho. Y si lo deja ir, va a ser más doloroso, porque es solamente con oración, ayuno, para que Él regrese, y por la misericordia de Dios. Entonces no permitan que el niño se salga de las manos. Por favor, colóquense sobre sus pies. Vamos a orar. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar.